¿Deberíamos combatir a Trump con sus propias armas? Esa es la pregunta de la semana, porque tan solo en los últimos días hemos visto dos ejemplos de cómo se está configurando la oposición a Trump en Estados Unidos. Primero, con la cumbre que tuvo con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska por la invasión rusa a Ucrania, y después en otra guerra, la de los mapas electorales en Estados Unidos. Y en ambas lo que hemos visto es un choque entre política y diplomacia tradicional y el espectáculo político digno de reality show, marca de la Casa Blanca. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 133 de Entre Grillos. Empezamos. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Comenzamos. Arranquemos en Alaska. Trump decidió recibir ni más ni menos que al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien por cierto está acusado de crímenes de guerra y tiene una orden internacional de arresto en territorio estadounidense. Y todo para supuestamente negociar un alto al fuego en Ucrania, ese gran acuerdo que nuestro negociador en jefe, y digo nuestro no en referencia, no es mi presidente, pero bueno, el gran negociador en jefe iba a obtener, ya saben, ¿no? Pero, ¿qué pasó al final? Lo que siempre pasa con Trump. Spoiler, absolutamente nada. O bueno, peor que nada. Porque Trump llegó prometiendo la paz inminente y que por fin sentía que Putin estaba pensando en ya llegar a un acuerdo para dejar las armas y salió repitiendo las exigencias de Vladimir Putin, que Ucrania ceda el Donbass, ese territorio que está en el extremo oriental de Ucrania y que está pegado a Rusia. Peor aún, Trump pidió que Ucrania cediera incluso partes de este territorio que ni siquiera están bajo el dominio de los rusos. Es como si entrara un ladrón a tu casa y empieza a robar, entra a un cuarto, entra a un segundo cuarto, agarra todo lo que puede y cuando está en el segundo cuarto, tú sales con el bat y te agarras a trancazos con el ladrón, solo para que momentos después llegue y diga, perdón, a ver, tranquilos todos, yo soy el gran negociador, ¿no? Tengo un libro que se llama El arte de la negociación, soy el gran negociador, déjenme poner un acuerdo a esto. Vamos a acordar que, a ver, ¿qué pasó aquí? No, pues es que este cuate se metió y estaba robando mi casa, ya entendí, déjenlo todo en mis manos, mira, agarró las cosas de 2 cuartos, ¿no? Ok, dale las cosas del tercer cuarto y ya estamos tablas, ¿no? Él se va a su casa, tú te quedas en la tuya y todos tranquilos, ¿no? Gran acuerdo, o sea, territorio ucraniano limpio y gratis para Vladimir Putin solo porque el intento de zar ruso así lo quiere. Y ojo, porque estamos hablando de una región con millones de personas que fueron desplazadas de sus hogares y que además tiene recursos minerales estratégicos, pero que además de todo esto tiene un valor sentimental y simbólico importantísimo para la identidad ucraniana. Pero claro, Trump sale y lo vende como si fuera una victoria y todavía remata diciendo, ahora le toca a Zelensky lograrlo, ¿eh? Como si la víctima de esta invasión fuera la responsable de acabar con ella, ¿no? Una especie de, mira, yo ya cumplí, ya me fui a echar mi cafecito con Putin, nos tomamos unas fotos increíbles, salió todo espectacular con mi compa y pues ahora cada quien que se rasque con sus propias uñas. Mientras que los líderes europeos, pues literalmente dejaron a Trump hablando solo. Francia, Alemania, Polonia y hasta la Comisión Europea sacaron un comunicado pues bastante ambiguo, la verdad, donde decían básicamente agradecemos los esfuerzos, señor Donaldo, pero mientras sigan matando ucranianos, habrá más sanciones. Es decir, gracias por nada, estimado Donaldo. Y como si no bastara con este fracaso, su equipo protagonizó un blooper digno de su serie cómica política favorita en el streaming de su preferencia. Resulta que dejaron documentos sensibles en una impresora en el hotel en Anchorage, donde se quedaron para la reunión con Putin. Planes para la reunión, protocolos de seguridad, papeles que decían básicamente en letras rojas confidencial. Bueno, pues el equipo, el preparadísimo y talentoso equipo
de el señor que está en la Casa Blanca, el señor Naranja, pues los dejó ahí abandonados en la impresora. El tipo de errores que harían suspirar a los guionistas de VIP. Y claro que el equipo de Trump lo minimizó, ¿no? Salió a decir, no pasó nada, son documentos viejos, papeles que ya no servían para nada, ¿no? Similar, y me recordó a la estrategia de comunicación cuando la regó el secretario de Defensa Pete Hegseth y publicó en un chat en Signal en el que estaba un periodista los planes para atacar Yemen, un país que está en la península arábiga, y obviamente el periodista salió a no a filtrar los planes, pero a acusar al secretario de Defensa de andar publicando planes de ataque contra otro país en redes sociales, básicamente. Porque parece que en la administración Trump es requisito para que te contraten ser un idiota que es capaz de filtrar en cualquier posibilidad planes de seguridad nacional, estrategias militares a diestra y siniestra, ¿no? Tienes que tenerlo en tu currículum para que te acepten en este talentoso equipo de la Casa Blanca. Mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya está seguramente a estas horas, estamos grabando en domingo, viajando, volando rumbo a Washington, porque este lunes se reunirá con el presidente Donald Trump. Y pues ya sabemos tristemente qué le espera. Presión para que Ucrania entregue el Donbass. A ver si no sale el vicepresidente J.D. Vance a decirle que por qué no viene de traje, ¿no? Que qué indigno de él no venir en traje a la Casa Blanca. Pero seguramente Trump va a presionar para que entregue el Donbass, ¿no? Como si fuera un intercambio de estampitas, ¿no? Como si fuera yo te entrego el Donbass y tú me das la paz. Badum, tss, ¿no? O sea, chiste de tío. Y lo que no queda claro es si el parlamento ucraniano o el pueblo aceptarían algo así, porque de hecho, para que un acuerdo de paz que entrega territorio ucraniano sea, pues, válido, necesita la aprobación del parlamento y del pueblo ucranianos a través de un referéndum. Y de hecho, 3/4 de la población, de acuerdo con encuestas recientes, está completamente opuesta a que Ucrania ceda territorio. Ha sido, tomen en cuenta, una guerra tremendamente larga, sangrienta, sucia. Ha quitado seres queridos a muchísimas familias ucranianas. Si no es por los ataques, es por la gente que ha tenido que dejar lo que estaba haciendo, ir a tomar las armas y combatir a los mercenarios rusos que Putin envió a invadir Ucrania. Y a pesar de esto, a pesar de que llevamos años con esta guerra, los ucranianos dicen no vamos a ceder territorio, Donaldo, que te quede claro. Y mientras todo esto se cocinaba, un nuevo desastre internacional para el gran negociador diplomático de profesión, Donald Trump, en casa, el presidente republicano ordenaba aumentar la presencia de la Guardia Nacional en Washington porque anda teniendo a la presión social encima. ¿Y cuál es su estrategia para combatir esto? Pues espantarlos, ¿no? Militarizar la seguridad, no sé a quién me recuerda, y espantar las protestas. Gobernadores republicanos de Ohio, Virginia Occidental y California del Sur ya mandaron tropas. Suman, de hecho, cerca de 1,000 efectivos desplegados. Y ojo, no estamos hablando de una zona en Michoacán, una zona en Guerrero, de Tamaulipas, ¿no? Donde están acostumbrados tristemente a ver militares en las calles. Estamos hablando de Washington, D.C., de la capital de Estados Unidos, y tienen a su Guardia Nacional en las calles en estos momentos, oficialmente para restaurar la seguridad de la capital, pero en la práctica, más militarización y más protestas en las calles, porque claro, nada dice estabilidad como llenar de soldados la ciudad que de hecho es la capital del país que dices gobernar. Y ahí es donde entra Gavin Newsom. Y ustedes dirán quién, y yo les contesto, es el gobernador de California. Y es un político demócrata que además ha decidido hacer lo impensable. Yo me acordaba al estar leyendo lo que está haciendo Newsom, ahora les voy a decir, en este debate en 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, en el que Clinton citó a Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, y ahí todavía los demócratas tenían esta estrategia. Decía la cita, "When they go low, we go high". Yo la verdad no hablo inglés, pero lo metí al Google Translate y dice algo así como, cuando ellos golpean bajo, nosotros
vamos alto. O sea, básicamente, mexicanizándolo, no te rebajes a su nivel, porque ellos están acostumbrados a jugar ahí abajo y ahí te ganan, ¿no? Y pues resulta que esta estrategia de comunicación de Hillary, de los republicanos abajo y nosotros los demócratas en lo alto, no pegó mucho, ¿no? Sobre todo con la base trabajadora, que hoy en día está en manos de Trump como electorado. Y Gavin Newsom, el gobernador de California, decidió darle la vuelta a la tortilla y por eso les decía que hacer lo impensable, enfrentar a Trump en su propio territorio que domina con una amplia maestría. El show político, show mediático político. Newsom y su equipo de comunicación ahora imitan el estilo de Donald Trump en redes sociales. Ya saben utilizar mayúsculas, insultos, sarcasmo, pero dirigidos contra Trump, contra los republicanos e incluso contra sus aliados como Fox News. Uno de sus tweets, que se los voy a poner por acá, compara una foto que se tomó Trump con Vladimir Putin en esta cumbre, esta reunión de las que les platicaba, y la compara con una foto del propio Gavin Newsom con Donald Trump, donde escribe el equipo de Newsom: el manitas, en referencia a Donald Trump porque dicen que tiene manitas chiquitas, está por ahí copiándome, pero sin mi estamina, o sea, sin mi energía, y ciertamente sin el buen ver, todo un beta, ¿no? Y en referencia a este tema de que hay hombres alfa y hay hombres beta, bueno, Trump es todo un beta, ¿no? Decía. Otro se burlaba de el video en el que Trump se cae o sea, subiendo al Air Force One, se tropieza y se cae, que ya es viejo, creo, de hecho, no sé si se volvió a caer, pero decía, ya ni siquiera puede subir las escaleras grandes, tiene que usar las pequeñas. Triste. Y remata diciendo que él, Gavin Newsom, es el favorito de Estados Unidos y que todos los medios lo siguen a él y ya no están pelando a Donald Trump, ¿no? Básicamente apropiándose del guión trumpista, parodiando a Trump y pues sacando a algunas personas, como a mí en lo personal, alguna que otra carcajada. Pero detrás de todo este troleo hay algo mucho más serio: la guerra del remapeo electoral. Gerrymandering, le dicen los gringos, y es clave porque estas reglas de cómo están dibujados los distritos electorales define quién controla la Cámara de Representantes. Imagínense que tenemos un territorio con 100 casitas. Y ese territorio de 100 casitas va a tener 5 distritos, porque cada distrito va a tener un representante, ¿no? Entonces tienes que ver de qué manera divides el territorio. Resulta que en ese territorio hay 60 casas que, digamos, son demócratas y 40 que son, digamos, republicanos. Lo justo sería que dividieras el territorio de tal manera que 3 distritos quedaran siendo demócratas y 2 resultaran ser republicanos, de tal manera que quedara la distribución de los representantes 60-40, ¿no? Como es la distribución real de las preferencias políticas. Pero ¿qué pasa si ese mapa lo dibujamos de tal manera que cada uno de los distritos tuviera 12 casas demócratas y 8 casas republicanas? De tal manera que en todos los distritos hubiera mayoría demócrata. Tendríamos 60 casas demócratas y 40 casas republicanas, pero por la manera en que estamos redibujando ese mapa, los demócratas tendrían 5 representantes y los republicanos 0. Otra opción, con esas mismas 60 casas demócratas y 40 casas republicanas. ¿Qué pasa si en un distrito metemos 20 casas demócratas, 0 republicanas? En otro distrito, lo mismo, 20 demócratas, 0 republicanas. Y luego, el resto de los distritos ponemos 7 casas demócratas, 13 republicanas, 7 demócratas, 13 republicanas, 6 demócratas, 14 republicanas. Tenemos nuevamente el mismo número de casas, 60 del lado demócrata y 40 del lado republicano. Sin embargo, los republicanos tendrían 3 representantes y los demócratas se quedarían con 2, de tal manera que los republicanos tendrían 60% de las preferencias, a pesar de tener solo 40% de las preferencias reales en las casitas.
Esto es básicamente el gerrymandering, la capacidad de redibujar los mapas para determinar y para favorecer a un partido o a otro, y es tremendamente polémico y una de las muchísimas fallas que tiene la democracia estadounidense. En Texas, por ejemplo, y esto ya es real, no es un ejemplo hipotético, los republicanos ya aprobaron un redibujamiento de los mapas que podría darle 5 escaños adicionales al partido republicano. Lo mismo pasa en Florida, en Ohio y en Carolina del Norte y Carolina del Sur. La lógica es que ante las dificultades que ha tenido la administración de Trump, buscan asegurar que los republicanos van a seguir manteniendo el control de ambas cámaras en el Congreso, aunque pierdan los votos a nivel nacional. A lo que Newsom respondió con un tuit desafiante. Escribió: como muchos saben, Donald Taco Trump, y esto es buenísimo porque le dicen taco porque Trump always chickens out. Eso quiere decir taco. Trump always chickens out. Nuevamente no sé inglés, pero según esto dice algo así como Trump siempre se raja. Como saben, Donald Taco Trump, autor de El arte de la negociación, se perdió el mejor trato de la historia. Siempre se acobarda. Aranceles, China, pero incluso un cobarde reconoce un buen trato cuando lo ve. Yo, su gobernador favorito, Gavin Christopher Newsom, les ofrecí el mejor y más increíble trato de la historia. Dejen de manipular los mapas de Texas y California no hará que los nuestros sean más hermosos. Tristemente, pero no es de extrañar, Donald era demasiado débil, ya saben, el manitas, para siquiera responderme. No hay trato. Y sin acuerdo, mapas perfectos y hermosos que pondrán fin a su presidencia. Pronto dejará de ser el 47, el presidente 47, y los patriotas recuperarán el Congreso. Muchos dicen que debería postularme a presidente. No lo haré. Hagamos que los mapas vuelvan a ser grandes. Mañana es Día de la Liberación. Gracias, pone. Básicamente, amenazando con usar las mismas armas políticas de Trump, a la vez que le está copiando las mismas armas de comunicación mediática, pero desde el lado demócrata. Y aquí está la pregunta incómoda. ¿Realmente es una estrategia que va a funcionar? Porque sí, Newsom se ríe de Trump y a mí me parece divertidísimo, no sé ustedes, pero ¿realmente los demócratas están listos para rebajarse, como diría Hillary Clinton, a jugar con las mismas reglas que el republicano? Y probablemente más importante que esto, ¿son capaces los demócratas, que parece que no dan pie con bola, que no saben cómo reorganizar al partido, que no saben cómo rehacer una agenda que apele, que llame, que motive, que inspire a los jóvenes votantes, a la izquierda más izquierda que hay en Estados Unidos, a los trabajadores que ya se les fueron al bando republicano, incluso parte de la población negra y sobre todo la población latina? ¿Son capaces los demócratas de reconstruir una agenda para reagrupar a todos estos grupos sociales y también a la comunidad blanca, que por supuesto son la mayoría en Estados Unidos? ¿Son capaces los demócratas de encontrar a una candidata o candidato bajo esta estrategia de comunicación copiándola a Trump? Porque a mí me encanta, pero no sé cuáles son los límites que tiene y no sé si esto esté más corto de lo que se necesita para vencer a lo que Trump ha convertido en el escenario político estadounidense. En resumen, Trump juega a la diplomacia como si fuera un episodio de The Apprentice. Putin gana tiempo, Europa se desespera y en Estados Unidos la batalla ya no es solo por los votos, es para redefinir las reglas con las que se define el juego. Y entonces, regresamos a la pregunta. ¿Deberían los demócratas de combatir el fuego con fuego como Newsom está intentando? ¿O corren el riesgo de perderse en el mismo espectáculo que juraron combatir? Si llegaron hasta acá del episodio, les agradezco muchísimo y el emoji de la semana es un oso polar. Recuerden que esto lo hacemos para que si no tienen que comentar, si no tienen preguntas, si no tienen opiniones sobre lo que platicamos, bueno, pues me ayuden a incentivar la conversación en YouTube y en Spotify
con un comentario. Y pues ya saben, esto ayuda muchísimo, al igual que ver el episodio, darle like, compartirlo, comentar, suscribirte si no estás suscrito o suscrita. Y muchísimas gracias por estar aquí semana a semana, capítulo a capítulo. Ahí vamos intentando reconstruir este episodio, este podcast. Y ya sabes que puedes apoyar a Entre Grillos con el equivalente a un café al mes. La liga a nuestro Patreon está en la descripción de este episodio. Además de la liga a nuestro grupo en Telegram, donde platicamos de algunos temas de política y estamos avisándoles cuando sale un nuevo episodio. Este país merece discutir la realidad para descubrir la verdad. Gracias por escuchar Entre Grillos y muchísimas gracias a nuestros mecenas Arturo Monedero, Sergio Estrada, Eduardo Farfán, José Corral, Daniel Santana, Leonel Quiñones, Ana Martínez, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Isa Ripoll, Jackie Vargas, David Ladrón de Guevara, Jackie Quiñones, Jorge Vargas, Diego Báez y Sofía Russo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.